Ni el billete de 100 nuevo. Ni el billete de 100, bueno, yo no he cogido ninguno de los billetes de 100 nuevos, son un mito para mí. No, yo pues lo miré, lo toqué y lo volví y lo entregué porque solamente fue cuando vino el director del Banco de la República acá en Santander pues a promocionar de que salió el billete de 100, pero fue así, fue efímero. Llegó el billete y se fue el billete, pero si hubiera estado un billete de esos de 100 en mis manos pasa lo mismo que uno de 50. Usted va a mercar y el de 50 se le va y usted no sabe ni en qué, simplemente lo cámbielo. desbarata y chao. De una vez le dijo chao, eso Sí. es lo que nos pasa a todos. Sí, en Europa a los billetes de 500 euros, que son la de más alta denominación, les dicen un Bin Laden, porque todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto jamás. Algo así nos pasa acá en Santander y es nuestra curiosidad. O sea, yo creo que si nos ponemos a sacar cuentas de nuestros sueldos, a cómo nos pagan el día, no alcanzamos ni siquiera que sean 172,000 pesos que usted consigue a las vueltas de la esquina. O sea, no, independientemente de eso no alcanza. Y es una noticia que nos causa pues impresión, temor y hasta abstinencia. No porque sea malo para las personas que de pronto lo vayan a reclamar, sino que tanto es benéfico para el país. Estamos hablando de que en regiones como Santander, por regalías, no se han creado diferentes o no se han invertido en zonas que se necesitaban o en producción que se necesitaba, porque supuestamente no hay recursos del gobierno nacional y ahora dicen que sí, que hay recursos y entonces para los desempleados hay. Sentiría que esta noticia es casi como cuando salió el hecho de la noticia de las niñas menores de edad que es por cada hijo que tenían la subsidiaban. O sea, siento que pasaría lo mismo. Y que aparte de eso, cuando fue esto, o sea, pues estamos viendo de pronto los resultados, porque muchas se acostumbraron a estirar la mano y pedir, y normalmente vemos en las calles de Bucaramanga, donde hay jovencitos que no se preocupan por estudiar ni nada, sino vamos a robar, porque no hay nada más. Se acostumbraron como a eso. Hay una gran pregunta que hay que hacerse sobre todo esto, y es ¿quién es el que realmente paga la política social de un país? Creería que la pago yo y la pagan todos los colombianos y todos los santanderianos que pagan impuestos, Sí. porque el que tiene trabajo es como el que aporta. Sí, yo no sé si tú recuerdas el tema que salió hace un par de semanas, el tema de los Panama Papers, lo cual Sí, es, claro. es la fiel Cayeron unas empresas acá de Santander. lo cual es la fiel demostración de una tesis que yo siempre he mantenido, y es que los ricos no pagan impuestos. Y no pagan impuestos y nunca van a pagar impuestos. No van a pagar impuestos porque siempre, siempre va a haber algún mecanismo, alguna forma, llevarse los billetes en maletas, sacarlos de alguna manera, o sea, siempre habrá alguna forma. Quien termina pagando los impuestos en todos los países del mundo es la clase media y los pobres. Y entre más pobre sea la persona, más impuestos paga en proporción. Es decir, las personas más pobres son los que más terminan pagando. ¿Por qué? Pues porque es simplemente, por ejemplo, el tema del IVA, al que más impacta es al más pobre. No impacta precisamente a las personas que pueden tener posibilidades distintas al consumo. Una persona que escasamente le alcanza para consumir, para subsistir, tiene que pagar el IVA sí o sí en muchos de sus productos y no tiene cómo evadirlos. Mientras que una persona que tiene un ingreso un poquito más alto, que guarda un poquitico de su ingreso, que lo somete a intereses, entonces logra de alguna manera refugiarse y protegerse un poco de los impuestos. Pero bueno, el tema de quién paga realmente la política social de un país, entonces bajo la reflexión anterior es los más pobres. O sea, no les están haciendo ningún favor. Esa plata que les van a dar en forma de subsidio de alimentación, que me parece una forma terrible, porque ya es casi que institucionalizar una medida a gran escala, es como institucionalizar la mendicidad a nivel estatal. Algo así que pasó como en Venezuela, o sea, al principio fue simplemente estire la mano, tranquilo, yo lo subsidio. Una política asistencialista netamente. Esto es complicado explicárselo a la persona que está desempleada y está recibiendo la plata. ¿Por qué? Porque la persona que está desempleada tiene sus urgencias, tiene sus necesidades, tiene sus hijos con necesidades urgentes de que hay que comprar el mercado ya, de que en la casa falta la leche, el pan, los huevos, falta la comida ya.
y es difícil explicárselo a él. Sin embargo, esto hay que tomarlo con cabeza fría, porque es que esa plata que le van a dar a él, o ya se la han cobrado o se la van a cobrar. Muy fácil. No es que a él le vaya a llegar una factura a la casa diciendo, nosotros le dimos a usted esto, usted nos lo tiene que devolver, sino que a los 6 meses, a los 8 meses, al año, va a entrar una reforma tributaria. Una reforma tributaria en la cual nos aumentan los impuestos a todos los colombianos, bajo la misma premisa. Todas las reformas tributarias, desde que yo me conozco, siempre han partido de la misma premisa. Ahora los que les vamos a cobrar los impuestos va a ser a los más ricos. Y lo que demuestra los Panama Papers es que los ricos no son los que pagan impuestos. Es la gente más pobre entre los pobres, los que terminan pagando impuestos, y no precisamente para financiar la política social. El grueso de los impuestos de este país se va a financiar camionetas blindadas, a financiar escoltas, a financiar la corrupción de buena parte de la organización del Estado. Entonces hemos creado un monstruo de Estado con una cantidad de recursos fabulosa. Este año se gastaron 215 billones de pesos, billones, o sea, un billón es 1 millón de millones, es muchísimo dinero. Y uno dice, ¿dónde está esa plata? Pues esa plata está en Panamá, esa plata está en las Islas Caimán, esa plata está en Suiza, pero esa plata usted no la ve en la inversión social. Usted entonces se encuentra cada semana, mira, de forma obligatoria, puedes hacer tú el ejercicio. Cada semana te vas a encontrar tú con un escándalo de corrupción con temas de política social. Bien sea que a los niños de una escuela les están dando comida pasada, o bien sea que les toman a todos la foto con la misma bandeja en la mano, o bien sea, digamos, el matiz va cambiando, pero la noticia es la misma. La plata que iba para política social terminó en el bolsillo del político. Es decir, en realidad lo que estamos financiando es las campañas políticas y el bolsillo de los políticos y a sus amigos. O sea, como decimos los santanderianos, somos los pingos, por no decir una palabra más grande, somos los pingos que nos ponemos a especular o debatir o pelear, claro, por políticos que no vienen al caso. Al fin y al cabo, pues todos pagamos impuestos, no importa si usted es de derecha, de izquierda, del centro, de atrás, del sur, del norte. Y lo que pasa es que sencillamente, pues nosotros tenemos que pagar todos los impuestos y los estamos pagando cuando compramos una gaseosa, los estamos comprando cuando compramos un lápiz, incluso desde niños los estamos pagando cuando de pronto en la misma escuela, en el mismo colegio vamos a comprar algo, o si compramos un borrador para la clase, o sea, ahí estamos pagando esos impuestos. Y no nos damos cuenta porque nadie nos explica que desde pequeños en realidad al momento de comprar algo usted está pagando impuestos. Claro, lo que pasa es que el fenómeno de la democracia, la democracia tiene sus costos, ¿no? Entonces cada vez que llegan las elecciones va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona el esquema democrático en el que nosotros crecimos? Hay una campaña para la alcaldía, la gobernación, la presidencia, da exactamente lo mismo. Entonces funciona de la siguiente manera. Si antes hacían 10 casas gratis, entonces ahorita el personaje de turno, que me da lo mismo el partido político, ya no promete 10, promete 100, o promete 200, o promete 500. No hablemos de casas porque hay una polémica en Bucaramanga de casas acá que, Dios mío, también después nos empiezan a decir, pero ¿qué pasó con el tema de las casas? De las casas, de los almuerzos para los niños, o sea, ponle tú el apelativo que quieras. Entonces, ¿cómo funcionan las campañas políticas? Había una canción de música colombiana que con esa música a mí me criaron que dice y vienen a prometer puentes donde no hay ríos. Entonces funciona más o menos de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Si antes el Estado tenía que financiar 10 casas, ahorita el Estado tiene que financiar 20, 30, 50, 100 casas más. Y la plata no sale de los árboles, como le dicen a uno los papás. La plata sale del bolsillo nuestro. Eso supone que a medida que tenemos mayor cantidad de elecciones, pues la presión fiscal sobre el contribuyente va a ser mucho más grande. Por eso los impuestos hay que estarlos aumentando cada 4 años. Qué cosa tan extraña que coincide con el ciclo político. ¿Me entiendes? Entonces, claro, esos son los verdaderos costos de la democracia nuestra. No es que la democracia sea mala, sino que el esquema bajo el cual nosotros negociamos el voto con el gobernante, no muchas veces a través de la persona a la que le dan 50,000 pesos por el voto,
que desafortunadamente ocurre muchísimo, sino que también hay una especie de contrato indirecto donde yo entrego mi voto a cambio de la ampliación de la política social. Y esa ampliación de la política social va a tener un costo, que es aumentar los impuestos. Eso no tiene vuelta de hoja. O sea, tú o emites dinero, con lo cual generas inflación, lo que está pasando en Venezuela, o te endeudas más, lo que está pasando en Colombia, o lo que haces es aumentar los ingresos, es decir, aumentar los impuestos. ¿Sí? Por ahí hablaba el ministro Cárdenas esta semana. A mí me generó como economista muchísima risa y muchísima gracia ver la forma tan curiosa como se engaña a la gente de hablar de la austeridad inteligente. Y la austeridad inteligente es endeudarnos más. O sea, ¿en qué casa del mundo puede ser austero aumentar las deudas? Eso no tiene nada de austeridad, ni nada de inteligente. Lo que pasa es que el ministro Cárdenas va a durar hasta que se acabe el gobierno de Santos y luego el problema será del ministro siguiente, que ese es el otro problema con la democracia, que el lema es usted gaste hoy que paga el que viene detrás de usted. Entonces no hay un tema de costos compensados con los beneficios de gastar, porque tú inauguras hoy el puente, el río te lo inventas después, pero te quedó la foto con el puente, ¿no? Y ese es el beneficio. Y si encima en la placa ponen el nombre del político, que no lo pagó con su plata, sino que lo pagó con la plata de la gente, pues entonces ahí va a quedar el nombre del político para siempre. Y ahora bien, pues ahí caben las reflexiones que muchas veces se dicen, sobre todo en campaña política, que es no vaya a votar por cualquiera, revise muy bien por quién va a votar, no venda su voto, fíjese bien en las promesas de campaña, porque al fin y al cabo las promesas se las lleva el viento y vemos los resultados. Este subsidio de desempleo creo que no va a tener las características o su incidencia ahorita al cabo de los 6 meses que recibieron este dinero las primeras personas pues beneficiadas. Va a tener la incidencia al paso de los años. Al paso de los años de pronto podría decir, sin ánimo de ser alarmista, ¿no, decano? Que muchas personas de pronto se van a quedar también sin empleo y que de pronto ya después no va a alcanzar el dinero que le dieron a 10 personas para 20 ni para 30, sino que va a alcanzar solamente para 5. Yo quisiera hacerte una pregunta y que la pensaran todos los oyentes en estos momentos. ¿Qué tiene que pasar en un país para que la gente le tenga que estar dando subsidio de alimentación? O sea, la situación tiene que ser verdaderamente catastrófica. Aún más, quiero que piensen por un momento de a dónde está saliendo esa plata. Esa plata está saliendo del bolsillo de los empresarios y del bolsillo de los trabajadores. O sea, esa plata no está saliendo de la gente más rica. No está saliendo de los 5 personajes más ricos de este país. De ahí no está saliendo. ¿Cuál es el costo de ese subsidio? Más empresas quebradas, más gente en la calle, más desempleo. O sea, tú lo que estás es consiguiendo más clientes para nuevos subsidios. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el verdadero costo de esto. Como te dije hace un rato, esto es muy difícil explicárselo a la persona que tiene gran necesidad y que está recibiendo el dinero y que logra resolver su problema inmediato. Pero el tema es a corto plazo, pero a largo plazo también. Es decir, ¿qué va a pasar cuando se acabe el subsidio? ¿O vamos a tener que sostener a esta persona indefinidamente con ese subsidio a costa de los que están produciendo? Mira, lo peor que le puede pasar a un país es castigar la productividad y castigar al que trabaja y al que emprende. Porque lo que estás haciendo es desestimular el emprendimiento y el trabajo. Es decir, coloquialmente diríamos, estás matando la gallina a los huevos de oro. O sea, estás acabando con la producción de un país, con lo cual vas a generar más pobreza, más miseria, más exclusión. Alguna vez le preguntaron a un empresario qué le pedía él al gobierno. Entonces, este empresario en su inmensa sabiduría les dijo que nos dejen trabajar, que por favor no nos sigan poniendo más impuestos, más estampillas, más trámites, más burocracia, o sea, de verdad es un acto heroico ser empresario en este país. Entonces, la reflexión que hay que hacer es cuál es el costo real de estos subsidios. Que la gente se pone contenta cuando sabe que tiene el respaldo del gobierno en estas cosas, pero rara vez se pone a estimar los costos y a ver que estas cosas en realidad la vas a pagar antes o después. Las mismas personas que están recibiendo ese subsidio o bien ya lo pagaron o lo van a pagar en el futuro o lo van a pagar sus hijos,
porque esto también se hace a punta de endeudamiento que lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Y otra de las preguntas,